Listo, gente. Entonces, bueno, vamos a ver acá que el micrófono esté funcionando. Listo. Bueno, muchachos, entonces esta asignatura, como lo hemos venido diciendo, tiene una pata como tiene varias patas, ¿cierto? La primera es la de derechos humanos, ¿cierto? Arranca como con eso y eso es lo que va a hacer, digamos que todo el trabajo todo el trabajo, todos los entregables, todas las comunicaciones, todo que produzcamos acá, tenga que estar argumentado y justificarse desde la teoría de los derechos humanos, que fue lo que vimos al principio, ¿se acuerdan? Que casi siempre tienen que ver con cómo la gente autodetermina lo que se supone son los satisfactores para su bienestar, ¿cierto? Y que más adelante eso se vuelven acuerdos sociales y pues que el Estado y pues quien esté ejerciendo el poder en el momento en que pues, estemos observando la sociedad, pues debería garantizar que se cumplan esas condiciones o que se tenga acceso a los satisfactores, ¿no? De derechos humanos. Pero también comenzamos a hablar hace un par de semanas de la producción de conocimiento, entonces, qué es un objetivo, ¿sí? De cuáles son las partes, ¿se acuerdan? Que eso, digamos, es un lenguaje para, digamos, universal que se llama anteproyecto, entonces para que nos podamos comunicar y pues verbalizar las ideas, ¿sí? Pero lo que pasa es que cuando uno se comienza a aproximar a la manera de producir conocimiento, se va alejando de las personas que, digamos, que provocan que uno le den ganas de generar desconocimiento alrededor, ¿sí? A que le dé, digamos, ganas de... Seguramente ustedes están estudiando comunicación social no solamente porque sea chévere, digamos, presentar, hablar, moderar, ¿cierto? Eso no es todo. Algo es lo que no se por el tipo de población en que son. Y eso tiene que ver con las personas, como que trabajar con las personas, comunicarles, ¿cierto? Interactuar, pensar que hay otras personas viéndonos detrás de la pantalla, ¿cierto? Eso también motiva. Entonces la invitación a, digamos, estas 2 semanas que vienen es a que recordemos que trabajamos por las personas y para las personas, una facultad de humanidades, ¿sí? En donde los comunicadores, pues, hacen unas cosas increíbles, ¿sabes? Viendo ustedes los trabajos que entregan, digamos, cuando hacen movilidades, cuando escriben libros, cuando hacen presentaciones, cuando, digamos, se encuentran con otras instituciones, es muy interesante con los resultados, ¿sí? Pero de pronto se puede perder en el camino y esta asignatura lo que nos va a decir, oiga, acuérdese usted de dónde viene, acuérdese, digamos, cuál es la responsabilidad que tiene usted para la sociedad, ¿cierto? Y listo, entonces me siguen hasta ahí, ¿cierto? Y eso le vamos a llamar justicia epistémica, es decir, reconocer, reconocer esas maneras de saber esas maneras de saber en nuestro propio proceso de intervenir, de defender los derechos humanos, de informar, de narrar y darle un lugar, digamos, socialmente a esas realidades, ¿no? Que son las que nos interesan. ¿Cierto? ¿Estamos hasta ahí? O no voy a hacer comunicación egoísta, no. Siempre va a haber, digamos, un interlocutor que no le interesa, sea cual sea la postura o la editorial para la que usted esté trabajando, y vamos a estar ahí. ¿Listo? Entonces, palabras clave de hoy, fuentes, participación, conocimiento e intersecciones. ¿Listo? La parte de fuentes la vamos a profundizar en la siguiente sesión, perdón, pero hoy vamos a comenzar a mencionarla. Acá Rueda Romero, digamos, es como la postura teórica desde la que vamos a describir y un poco va a hablar de la historia de cómo se ha venido construyendo conocimiento, cómo se ha hecho ciencias sociales desde por allá, desde el Renacimiento, y cuál es, digamos, una crítica que deberíamos hacer hoy en día. ¿Sí? Entonces, habla sobre el pensamiento de Lusures, de colonización. ¿Han escuchado esos términos alguna vez? Si no, pues la invitación es que si les llama la atención lo que vamos a ver hoy, pues aquí está la fuente. ¿Listo? Entonces, ay, perdón, aquí, ya. Van a aparecer unos términos así, no es para, digamos, no es para acocharlos, no es para hablar enredos, sino como para que cada vez que vean ese tipo de cosas, pues ustedes digan, ah, pues eso es lo que me estaban hablando. ¿Has visto esa palabra antes? Sí,
¿Sí? ¿Qué significa? La epistemología. Sí. Antes se habló mucho no es una pandemia, por ejemplo, cuando iban a sacar la cura, la vacuna. Eso es epidemiología. Es verdad. ¿Listo? Como confusiones nos pasa todo el tiempo. Yo una vez hice en el ridículo en una clase confundiendo un estetoscopio con un estereoscopio. Un estereoscopio es un microscopio y un estetoscopio es lo que tienen los médicos. Entonces, es normal las maneras de conocimiento. Ya, ya. Listo. ¿Alguien ha escuchado esa palabra antes o puede...? ¿Cómo? Las epístemes sí vienen de la que la estamos poniendo con etimología. Sí, de cómo se llama. Eso es epístema. Entonces, No, yo sí lo he escuchado, pero no, o sea. intente construirla. Sí. Está con los autores. Sí. Uno comienza a leer y dicen los epístemes y no sé qué. Y intentan enredarlo a uno para referir unas cosas súper sencillas. Comunes. Entonces vamos hablando y si se acuerdan. Ah, no, sí, yo dije que sabía. Entonces, esta vaina, pues miren, aquí está Chancuco, yo les pongo Chancuco. Pero entonces la epistemología trata de entender de dónde viene el conocimiento y no cómo construye el conocimiento. Ajá, entonces las epístemes, entonces por allá en la antigua Grecia, hablaban que del método socrático, que eso se llama la mayéutica, la dialéctica. Entonces, para que hablemos en español, el método socrático era hacer pruebas hasta llegar al conocimiento, es como lo científico. Entonces cogen el ratón, se cogen la ranita, la abren a ver cómo funciona y así llegan al empirismo, ¿sí? Haciendo experimentos. La mayéutica decía que uno todo el conocimiento lo tiene adentro y lo que buscan los maestros es hacer que uno expute ese conocimiento para hacerlo público. Entonces se trata son como esas clases donde uno hace dinámicas y la gente comienza a participar y todos llegamos a la solución a partir del conocimiento antiguo que tenemos. Y la dialéctica significa que uno comienza a dialogar y dialogando, intercambiando ideas, uno construye conocimiento. ¿Sí? Esos digamos, son maneras de entender de los fuentes de los epístemes, pues, de dónde se construye el conocimiento, pero desde una visión muy occidental. ¿Sí? Vieron que hablamos de experimentos, hablamos de conversación y hablamos, digamos, de interacción entre personas. ¿Vale? Y eso significa, pues eso que entonces, ¿qué es el conocimiento? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las fuentes de conocimiento? Como lo que veníamos hablando, y cómo se interpreta el mundo desde allí. Ojo, algo que he venido diciendo creo que desde el principio, cada observador va a tener una versión diferente del fenómeno. ¿Sí? Cada que ustedes vean un problema, una situación, si no nos miren en redes sociales. Por ejemplo, algo que se calientico. Petro sale haciendo un discurso, como siempre, digamos, emotivo, de resistencia, bla, 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 en la ONU. Entonces, los que van a favor del presidente dicen que buen discurso, que muestra valentía, bla, bla, bla. Y los que no dijeron que ridículo, ¿sí? Todo el mundo se retiró, tan estúpido, tan bobo. ¿Han visto esas en redes sociales, cierto? Entonces, ahí, digamos, las subjetividades y la manera, las gafas que uno tenga, la perspectiva que uno tenga. Por ejemplo, a unas personas les pareció súper chistoso, ¿no? A otras les pareció súper ridículo y a otros les hizo, digamos, fue muy acertada la manera en que se aproximan las poblaciones, ¿cierto? Entonces miren que cada perspectiva, cada manera de conocer va a cambiar la interpretación del fenómeno. Si fuera Petro como fenómeno, tal. Pero pensemos en otro, digamos, un fenómeno como los trancones del mío. ¿Sí? Entonces algunas personas estarán diciendo que es porque la gente no tiene cultura. Otra es porque el sistema es una porquería. Otra es porque llueve. Y otra es porque llueve. ¿Sí? Entonces, las esferas, digamos, sociales van a tener, digamos, un efecto en cómo reconocemos y presentamos y decimos ese conocimiento. Entonces, vamos. Sí, no les trae nada y se enojan. Me encanta, no, pero siempre traigo. No sé. ¿Listo? Bueno, creo que ya estamos acá, ¿cierto? Ya entendimos que la perspectiva cambia el fenómeno y las maneras de conocer. ¿Qué maneras de conocer? ¿Alguien ha trabajado con pedagogía? Las maneras de conocer, entonces, que la espacial, ¿sí? Que la experimental, que la cognitiva, ¿vale? Entonces, como cuando uno estudia pedagogía, tienen un montón de esas cosas que les deben trabajar en colegios,
quienes hayan trabajado con primera infancia o con adulto mayor, le hablan de eso. Entonces, ¿cómo aprenden las personas? Que tocando, que probando, que mi manera de aprender es espacial. Entonces, que yo recorriendo los pasos, pero que no, que es que yo memorizo, que no, que es que yo dibujo, ¿vale? Entonces, muchas de esas maneras han sido homologadas como producciones de conocimiento o maneras de conocer por el pensamiento occidental. ¿Listo? Y vamos a partir desde allí. Entonces, ¿qué es producir conocimiento? Es un poco describir la realidad objetivamente para, digamos, decir cómo funciona, qué se pretende, ¿sí? Y cuál es la verdad. ¿Vale? Entonces uno podría decir que los medios de comunicación producen conocimiento o conocen a partir de su sesgo, ¿sí? Comparen medios de comunicación, ¿sí? Comparen, ahorita que vamos a ver a continuación la palabra justicia, comparen las generaciones, cómo construye conocimiento los abuelos, cómo construyen conocimiento ustedes y sus padres y sus hermanitos chiquitos, cómo construyen conocimiento. ¿Sí ven, cierto? Como que el abuelo es un poco más lo que digan los medios oficiales, o lo que me genera confianza, ustedes lo que diga la masa, ¿cierto? Y los chiquitos yo no sé, lo que diga la U o TikTok, ¿cierto? Estoy exagerando obviamente, ¿no? Pues seguramente están experimentando y todo lo demás, pero si ven, cada generación, cada población tiene una manera diferente de describir lo que es verdad y lo que es la realidad. A ver si se me... Ya. Adicionalmente, hay unas autoridades, digamos que son las instituciones, que dicen que es válido y que no. ¿Han escuchado eso? Es que doble para evaluador. ¿Han tenido amigos que manden que les revisen la tesis y acá y se las devuelvan? Ah, usted les va a pasar. ¿Cuándo entregan la tesis? En 10 días, ¿no? ¿Ah? No. Ah, pero ustedes están en el primer trabajo de grado. ¿Cuándo entregan eso? 7. ¿En 7? Uy. Una presentación que vamos a hacer de ese one-to-one o un anteproyecto. Ya. Resulta que ustedes van a tener un montón de personas que supuestamente son autoridad. Seguramente me van a invitar acá a ver qué es lo que yo pienso de eso. Y hay un montón, es como un showcase, ¿cierto? Como que miren mi proyecto, si yo estoy director, o miren lo que soy capaz de hacer, miren cómo yo conozco, ¿cierto? Ese es el primer sesgo, entonces la gente va a decir, no, me encanta, no, lo odio, no, porque no lo haces así. ¿Sí? Cuando ustedes sigan avanzando en esta cosa, cada que ustedes hagan una producción de conocimiento, hay un curador, ¿cierto? O un par evaluador. Y lo que supone que hace es que, como son expertos y son autoridades, dicen que es válido o no. Entonces, esto funciona, uno dice, no, pues es la intelectualidad, entonces, pero no, funciona tal cual como el mercado. Usted tiene un producto, ¿sí? Cuando hemos hablado de producto acá, ¿cierto? Que tiene que es un satisfactor, que va dirigido a una población. Pues para una encuesta. ¿Sí? Yo pensé que era hamburguesa, no tienes que era hamburguesa. No, ¿qué dijeron? Cuando me gusta ese de estoy satisfecho con la estrategia. Ah, ¿eso es de Luisa? No, no sé si es de Luis. No, no, ninguna lista. Porque para yo respondí uno. No lo dice papi lleno, pero yo dice. No, 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 no. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, maneras de conocer, hay digamos, unas autoridades que rigen qué es válido como conocimiento y qué no. Y lo que va a pasar con esta, quién dice que es válido y qué no, es que van a seguir unos patrones como que desde Europa, ¿vale? Entonces, como de esa manera. Eso es súper interesante, súper válido, hasta que nos damos cuenta que primero no vivimos en Europa, ¿sí? Segundo, no somos intelectuales, hombres blancos intelectuales europeos, no lo somos, ¿cierto? Y entonces debemos preguntarnos si nuestra manera de conocer, si de producir conocimiento, de escribir la realidad y la verdad es válida o no, ¿vale? Para eso se trata esta clase. Entonces, vamos a tener como siempre dos perspectivas, donde ustedes están produciendo conocimiento y ustedes también van a validar o van a recoger información de otras fuentes, y la idea es que ustedes miren si es válido o no, ¿sí? Es decir, la siguiente clase va a hablar como, bueno, esta clase habla mucho de eso, ¿será que las emociones son válidas como una manera de conocer? ¿Será que la intuición o la experiencia es válida como una manera de conocer? ¿Será que las narrativas y las memorias de nuestros abuelos son válidas como una manera de conocer y, digamos, relacionarse con esos contextos? Es un poco como la invitación que hace esta clase. Entonces, según las autoridades de estas que les he estado hablando, voy a hacer acá, porque con la casa estoy tapando la pantalla. Para que un conocimiento sea válido y para que conocimiento sea conocimiento, tiene como una lista de chequeo.
que, digamos, determine algo en el mundo, es decir, como que describe un fenómeno del mundo observable, que sea objetivo, es decir, que la razón reine sobre esta manera de conocer, que sea homogéneo, es decir, que yo lo pueda comparar con otra cosa y que sea más o menos de lo mismo. Digamos, si yo estoy hablando de educación infantil, pues yo lo voy a comparar con otros estudios y debe hablar más o menos de los mismos autores, los mismos resultados, la población parecida, homogéneo. Y que sea estandarizado en cuanto a que su calidad cumpla, ¿no? Entonces, hombre, esta clase lo que hace es criticar eso, pero desafortunadamente tenemos que aprender a jugar el juego corporativo, ¿sí? Aunque cuando vimos estructuras, según la primera diapositiva de la clase anterior, decía que según la aproximación que usted vaya a hacer, pues la idea es que comencemos a jugar con, ¿será que no habla de una introducción? ¿Se habla, que hablo de un problema o de una oportunidad? ¿Será que utilizo gráficos? ¿Será que escribo en primera persona? Todo depende, digamos, de la editorial, ¿no? Pues hacia dónde vaya. Entonces la idea es con uno comenzar a encontrar ahí como los huecos. ¿Esto de dónde viene? Desde la doctrina del Renacimiento. ¿Se acuerdan qué pasó en el Renacimiento? Un poco se quita la iglesia como única manera de interpretar el mundo y aparece pues las ciencias. Entonces primero las ciencias sociales humanas no aparecen todavía, pero sí la antropología, muy matemática, muy tratando de predecir el comportamiento humano. Aparece la arquitectura, aparece las matemáticas y las ciencias duras, comenzamos a diseccionar sapos y todas las criaturas de la naturaleza. Y pues es donde comienzan a aparecer ese tipo de cosas. ¿Por qué ocurre eso? Resulta que eh, por allá las personas que vivían donde había estaciones, ¿sí? Donde hay verano, invierno, otoño y primavera, para poder sobrevivir a esas estaciones, pues tiene que organizarse en sus maneras de vivir, ¿cierto? Entonces, saben que si ellos comían carne, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuándo las reses están más gorditas? ¿Será que en invierno o será que en primavera o será que en verano? ¿O será que en otoño? En invierno, ¿no? En invierno están muertas de hambre. No voy a ver solamente el río. Durante la primavera comienzan a comer los brotes frescos, ¿sí? Y durante el verano pues toca buscar el tema del agua y en invierno se guardan en los corrales, ¿sí? Es decir, hay momentos en el año que no hay tantos recursos. Entonces esta gente lo que hacía era hacer, digamos, ¿han escuchado eso que no hay nada más puntual que un inglés? ¿Sí? O europeos, porque pues toda su vida comienza a ser mediada por la razón, por estos aparatos de medios, y eso se va a transmitir a sus maneras de conocer el mundo, de interpretar los fenómenos, de interactuar con otras personas. ¿Listo? Y va a ser que las identidades y la manera de construir ese conocimiento, de entender la vida, pues sea súper así, súper paramétrico. Pero pues, no sé si nosotros somos tan paramétricos, por ejemplo, allá la gente, así está lloviendo, sale, así está enferma, sale, así su mamá se le haya muerto el día anterior, sale, ¿cierto? A trabajar. Pero nosotros no somos así, ¿cierto? Acá viene, uy, profe, es que está lloviendo y me mojo. Bueno, llego más tardecito, no pasa nada. ¿Sí? Profe, es que la verdad, una estudiante me escribió que la verdad llevo 2 días enferma, no he podido ir al médico, ¿será que todo bien? Yo, listo, no pasa nada, pues se desatrasa, ¿vale? Pero en otros lugares no es así, usted puede tener gripa, chancro, pero tiene que ir a trabajar, ¿sí? Respondiendo como esas otras dinámicas. Entonces, ¿en serio? Listo. Otra pregunta sería, entonces, si hay unas maneras de conocer que son estandarizadas, ¿cuáles son las que no? Entonces, ¿cuántas maneras hay de conocer? Entonces, este diagrama, ¿ya se los he mostrado antes? Sí. ¿Sí? ¿No? Entonces, esto se llama intersecciones. ¿Han escuchado sobre intersecciones? Un poco significa que la realidad, ¿sí? O las experiencias que uno tiene van a estar mediadas por cómo se construye su identidad. ¿Usted en qué cree? ¿De dónde viene? ¿Sí? ¿En qué se ocupa? ¿Cuáles han sido sus vivencias? ¿Cuáles son sus conexiones sociales? ¿Cuáles son los recursos que usted tiene a disposición? Y acá tenemos, digamos que algunos van a tener efectos psicológicos, culturales, sociales o individuales. Sí, sociales habla como de usted como colectivo, ¿vale? Pero también ven ustedes que hay como unas transparencias y hay como que se mezclan los colores. Eso, eso significa que su visión del mundo, su manera de entender e interpretar
los fenómenos va a cambiar según cómo se vayan colorando esas partecitas. Se los aseguro que sí. Creo que cuando vimos estética yo les pasaba una hojita y ustedes lo que hacían era llenar y describir a esa persona cómo vivía una situación de la realidad. ¿Se acuerdan que era un choque, digamos, de tránsito, otro que estaban yendo a buscar trabajo? ¿Sí? Y hay una relación entre lo que usted percibía y la sociedad, cómo lo trataba usted, más o menos. Es decir, esto originalmente lo proponen para entender que no todas las personas van a reaccionar diferente ante los retos de la vida, ¿sí? ¿Qué tan fácil es llegar a una clase? ¿Sí? ¿Qué tan casado usted tiene personas a cargo? Usted tiene que madrugar más para acomodar esas personas a cargo y luego venir para acá, ¿cierto? Y todo eso va a hacer que su vida sea diferente, su rango de edad, si usted es más joven, más viejo, si es hombre, mujer, LGTB, ¿sí? Eso va a cambiar su experiencia de vida y por ende la manera en cómo usted interpreta, digamos, esa realidad. Asimismo, las maneras de conocer van a ser diferentes, ¿cierto? Entonces, hablamos una vez en estética de cuáles son las identidades dominantes, entonces ustedes decían que era un hombre mayor o una mujer mayor, bien ubicada socialmente, sí, bien vestida, pues lo que se supone que es bueno, ¿cierto? Que tuviera su trabajo, que viviera yo no sé dónde, ojalá en el centro del país, ojalá de Bogotá, ojalá hablara 3 idiomas, ¿sí? Y esa, digamos, era la identidad que iba a dominar y por ende iba a ser para quienes el conocimiento de esa persona iba a ser mayoritariamente validado. Pero al menos acá tenemos, voy a decirles, ¿ustedes valoran el conocimiento de sus mayores y sus mayoras? ¿Sí? ¿Cuántas veces han pensado, pues, que sus mayores son todos? Porque no saben utilizar un celular. ¿Han pensado alguna vez que porque no saben tomar una foto no es válido? Pero vaya, díganles que proyecten la cuenta del mercado para 2 meses adelante, unos duros, ¿sí? Lo que pasa es que la sociedad, como va tan rápido, termina diciendo que los que no participan en el mercado no son válidos, esas identidades, ¿sí? Entonces, como la persona ya no trabaja, no es un ejecutivo, no es un administrador de empresas, sí, no es un abogado, pues lo terminan validando. Un pensamiento muy occidental, ¿no? Entonces, niños, mujeres con hijos o con personas a cargo, adultos mayores, hombres sin habilidades sociales para comunicarse o que no sean muy varoniles, van a ser, digamos, invalidados desde su propuesta de maneras de conocer. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí está la explicación de qué significa eso. También tener en cuenta que, aunque haya identidades similares, en cuanto a que sean hombres, mujeres, grupos etarios similares, ocupaciones similares, hay que tener en cuenta toda la construcción de identidad para entender pues, cómo se comporta y cómo entiende. Por ejemplo, acá hay varios que son hombres o se identifican con, digamos, un género masculino y varios que son mujeres y se identifican con un género femenino. Pero todos tienen perspectivas diferentes ante los fenómenos o las maneras de interpretar la realidad en la vida, ¿cierto? Entonces, si uno le pregunta a cada uno de ustedes qué opina sobre, no sé, Gustavo Petro o la normalización o la regulación de la eutanasia, ¿sí? O la pena de muerte o, digamos, el control de la natalidad, ¿sí? Entonces, como que siempre van a haber diferentes perspectivas ante eso, ¿vale? Entonces, cuando ustedes estén haciendo sus investigaciones o de proyecto de trabajo de grado, uno debería entender cómo se relacionan estas cosas, estas partes de la identidad, para poder tratar e interpretar la realidad de su comunidad o de sus grupos de estudio. Una pregunta. Eso tiene que ver como cuando dicen que no es lo mismo ser mujer negra Es en eso. Cali Eso es que ser interseccionalidad. mujer Sí. negra. Sí, es exactamente eso. Solo que como personas que hacen proyectos y hacen investigaciones en intervención en humanidades tenemos que tenerlo súper claro. Digamos desde un enfoque centrado en la tecnología como el de, digamos, temas que estén en ingeniería y administración, todos somos iguales. ¿Qué les interesa si somos hombres, mujeres y tenemos plata o no? Y ya, y se acaba el tema. Entonces no sé si les contaba de este colega que se fue a hablar sobre cadenas en una comunidad afro donde, digamos, estaba muy mal visto esa palabra como desde sus epístolas, ¿sí? O de sus maneras de conocer, esa palabra estaba totalmente connotada negativamente y el man no pudo entender eso. Para él era, digamos, otra comunidad más que necesitaba una intervención técnica y él era el experto que tenía que ver ahí para, digamos, intervenir. Como les dije, se enchicharronó, ya no pudo hacer intervención, tuvieron que contratar a otra persona que lo hiciera. ¿Sí? Porque no logró reconocer cuál era la diferencia entre una mujer afro, ¿sí? Donde les dije que era, eso era guapi, ¿sí?
que tenía un rol social súper importante porque era la lideresa social, ¿sí? Y él no pudo entender pues, la diferencia entre eso y una persona, digamos que de la ciudad, que no tenía problemas con la manera en que él hablaba y cómo él se refería a la cadena y a la población. ¿Vamos? ¿Listo? Entonces, cuando vayan a aplicar sus instrumentos, ahora estoy hablando de proyectos, tengan en cuenta algunas de estas variables para que ustedes sepan contexto y sepan identidad de las personas con las que están trabajando. ¿Listo? Listo. Bueno, este gravato lo que quiere decir es que hay algunas condiciones vinculadas a esa. ¿Se acuerdan cuando hablamos de ecosistemas humanos? Ecosistemas entre lo físico, es decir, dónde vive, cómo es el espacio, cómo son esas condiciones. Entonces estamos hablando de hogar como recurso, de barrio como peligroso, de acceso a servicios de salud, todo eso. Esta parte de acá nos puede ayudar. Entonces estamos hablando de, aquí se corta, de lo simbólico como las relaciones interpersonales, la realización, el cómo se percibe uno mismo, la autoeficacia, la autoestima, se pueden tomar como estas, esto igual se los puedo subir, así como dice la vez anterior, es un recuerdo como que, y yo que voy a incluir en mi encuesta, que voy a preguntar en mi entrevista, pues estos datos les pueden llegar a servir según el objetivo que ustedes tengan en su trabajo de grado o de proyecto. Esta pintura que tenemos acá es este estilo. ¿Qué será? Esto puede ser un barroco o un rococó. No sé si se acuerdan de cuando veíamos que. eh, pues, no. Sí, y lo que quiere decir esto es que están premiando el dramatismo, ¿sí? Como si fuera una obra, una ópera, y ponen las luces para que se vea todo lo que está pasando. Eso se llama experimento de par, una bomba de aire, una bomba de vacío. Entonces lo que estaba pasando acá era que los científicos, hombres blancos, ¿sí? Del conocimiento, cogieron un pajarito y le comenzaron a sacar el oxígeno a ver qué pasaba, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que el arte refleja el pensamiento del sentido de la sociedad, ¿no? Actualmente tenemos un montón de artes, ya no es pintura solamente, sino que son un montón de manifestaciones y sigue pasando. Entonces, si quieren saber qué opina la sociedad, pues uno como que se puede aproximar sensiblemente a eso. Miren qué está pasando acá. Tenemos desde lo que decía, digamos, la literatura, la bibliografía de hoy, tenemos dos hombres blancos, ¿cierto? Que aquí están, miren el tema que por ejemplo le está explicando a otras identidades que no son aptas para interpretar lo que está pasando. ¿Qué identidades tenemos acá? Tenemos niños, ¿cierto? Tenemos por acá, bueno, otro que no está como también, pero tenemos mujeres, ¿cierto? Y tenemos acá pues una persona que no es tan cercana digamos, a nivel educativo y de conocimiento, ¿cierto? Y están siendo invalidadas según la pintura, diciendo que los únicos que pueden producir conocimiento son los hombres blancos, mayores con cierta situación económica y social, ¿sí? Entonces, no, a ver, pintura, pues, compárelo con la vida cotidiana, cómo funciona, ¿sí? Y no es como que uno pueda vencer el sistema, pero sí aprender a jugar en él, ¿vale? Como el rol corporativo. Entonces tenemos el rol del experto, la postura racional, voy a correr esto para acá, incapacidad racional e imposibilidad de comprensión. Entonces, el rol del experto lo venimos hablando desde hace un par de clases y es que no podemos llegar a las poblaciones o a nuestros sujetos de estudio de esa manera porque generamos resistencia, ¿sí? Y pues ustedes para llegar a intervenir, llegar a estudiar, llegar a intermediar, pues hay que comenzar a comprender los contextos, ¿vale? Esto funcionaba muy bien en ese entonces, en algunos círculos todavía funciona así, pero cuando vamos a aproximarnos al grueso de la población, de pronto uno tiene que tocarse, ¿sí? Decir, ojo que usted no es el que más sabe de acá de lo que usted está estudiando, sino que usted es un simple invitado a esos contextos de realidades. Listo. Eh, También tenemos que ver estas perspectivas, que va a tener más sentido en la siguiente sesión. Tenemos que los grupos dominantes se van a centrar sus discursos, sus maneras de conocer en la ciencia y en la tecnología. Mientras que los grupos rezagados, ¿sí? Aquellos que no son esas poblaciones dominantes, van a estar centrados en la emoción y en la intuición. Estas se supone que son otras maneras de conocer que a veces están siendo invalidadas. Ojo que la emoción termina siendo de uno cómo se aproxima sensiblemente a las cosas y la intuición termina, digamos, siendo un resultado de la experiencia. Papás o mamás les han dicho, uy, no salga que tengo un mal presentimiento. Sí, entonces esto no es una cosa espiritual, bueno, de pronto sí, pero también viene de la experiencia, de cómo aprenden a leer los patrones, digamos, usted va a salir tarde,
en las noticias dijeron que había un aumento en la tasa, digamos, de violencia y de hurtos, ¿cierto? Usted para tal sitio y como que eso es como fue. Entonces, bueno, se supone que uno puede llegar a estudiar bueno, vincular estas fuentes de conocimiento también como una cosa válida para cada uno de sus trabajos. Profe, Sí. en ese tema de la inducción yo creo muchísimo, más que todo en las madres. Cuando por ejemplo yo siempre siento que algo va a pasar o no sé, Sí. soy muy creyente en eso. Eso, y eso sí termina que no todo el mundo los valida. Y si, digamos, usted va a hacer una intervención, usted necesita a esas personas, y lo que le van a decir es que, es que mis intuiciones, entonces hay gente que dice, no, pues eso es la señora que me está hablando, ¿ya? Pero entonces la invitación es a validar, ¿sí? A empaparse y a aprender cómo es que es la cosa, ¿sí? Cómo es que ellas interpretan la realidad, cómo es que esto describe por lo que de verdad pasa en el mundo, ¿no? En ese sentido, ya lo hago. Sí. ¿Listo? Me siguen hasta acá, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con la justicia? Entonces, como se llama justicia epistémica, era, en este caso, lo bueno es que hay un contexto y es que la justicia generalmente es el derecho que es bien de hablar. Pero en este caso, la justicia vendría significando esta parte de acá, participación equitativa, ¿sí? Eso quiere decir que todos deberíamos tener derecho a construir esa realidad según sea, digamos, la manera de entender el mundo que tengamos, ¿sí? Antes era mucho como desde la moral, es decir, lo que diga el poder y lo que digan los blancos, eso es justicia, ¿cierto? La moral, las leyes, todo lo demás. Pero entonces esta otra persona que están siendo citados acá por este autor, ¿sí? Van a comenzar a construir eso. Y también han escuchado esta palabra, la otredad, ¿sí? O la alteridad. Simplemente significa personas que piensan o sienten diferente a uno. ¿Ya? Otredad, sí. Entonces se van a encontrar mucho con eso cuando estén revisando documentos, cuando alguien quiera venir a hacerlo, sentir que ustedes son tontos, va a utilizar esa palabra, ¿vale? Entonces, las epistémicas, las epístenes, la otredad. Entonces, para que no se dejen, o sea, no es tan grave la cosa, ¿sí? Entonces, esta nueva manera, digamos, que invita a las instituciones humanas a que no veamos otra vez los sujetos como bichos de estudio, como ranas que tenemos que diseccionar, sino que veamos como que usted entra a una piscina y a una piscina no, entra a una casa, ¿sí? Y lo que van a hacer es invitarle un plato de comida para que usted se integre. ¿Les ha pasado eso? Que llegan acá así, ay, ¿usted será que se comió esto? ¿Quiere chocolate? Agua panela con queso, porque es que está haciendo más o menos de esa manera debería funcionar el conocimiento producido de las ciencias sociales humanas contemporáneas, ¿sí? Uno lo invitan, uno aprende y uno debería dejar algo suyo y no manosear a la comunidad, no manosear a su fuente porque es que se cierran puertas, ¿sí? Por ejemplo, este tema de repartir, el tema de las encuestas, yo creo que ustedes a la semana cuántas encuestas les han llegado. Con razón no me contestaron la verdad que encuesta, ¿sí? Y entonces, digamos, a mí se me ocurrió, yo, bueno, ¿qué era que hago? Entonces yo pensé, yo creo que en persona me veo mejor si pido el favor y si les doy un dulce. Efectivamente. O sea, Es un trabajo de grado donde fracasamos recogiendo información. Porque el método de aproximación no era el adecuado para la población que estábamos tratando, que eran ustedes, ¿sí? Que son estudiantes de comunicación social entre la mitad de la carrera y el final de la carrera. Porque es que hay una resistencia, porque es que ustedes contestan encuestas que son muy difíciles, no les dicen ni gracias, ¿cierto? Eso pasa, ¿cierto? Y aparte llegan como 15 a la mano, ¿sí? Es más, hasta estaban diciendo es que, ay, pero esta es la de Luisa. Yo dije, no sé si es la de Luisa, es la mía, no sé. Entonces, y decían una cara como así, o sea, pues, ¿qué me le iban a contestar? Entonces, miren que ese análisis, ese análisis o esa experiencia lo que me lleva y lo que les quería transmitir es que a veces uno dice, bueno, lo digital es rapidito, ¿cierto? Pero a veces como muy alejado, ¿no? Y un poco describe esto que estamos diciendo como que lo operativo, lo rápido. Y miren que fue mucho más chévere y ustedes la disfrutaron un poco más porque decía, uy, vamos a comer dulce y aparte vamos a ver este tipo que nos quiere para decir. Lo primero que yo digo, uy, ¿quieren un dulce? ¿Qué hay que hacer? De una. Entonces como que eso hace que las personas quieran participar. ¿Vieron? Entonces bacanísimo que sigan las experiencias, sirvan las experiencias de uno para... ¿Cómo? No, pero pues si era uno como mantiene arruinado económicamente. ¿Listo? Entonces, para el ejemplo, digamos como yo necesitaba levantar un tema, un poquito de información para mis fines y lo que sea, yo interpreté que esta vaina por redes sociales no iba a funcionar. Aparte como que los grupos acá son muy seccionados, ustedes son chéveres o más o menos coexisten con los que están en el salón, pero que ustedes con los del otro y con los del norte, llamáis, ¿cierto? Como que hacen con esos...
No, pues que lo vi. Lo vi porque es que contacté a los voceros. Ay, haga el favor y no, es que, ay, ¿eso para quién es? Lo primero que pregunto. Que, ya. Vale, entonces un tema como de segregación de grupos, entonces yo no, más bien voy a cada grupo y efectivamente, miren, dice, desde el viernes se habían hecho como 15, del viernes pasado, ¿cuándo fue que se envió? Hace rato. Se habían hecho como 15 encuesticas apenas, mandándola como 7 grupos. Y hoy se triplicó eso, ya tenemos 40 y pico, 42. En 45 minutos, una hora. Entonces, de 3 días a una hora, pues chévere. Otra experiencia que tuve el semestre pasado fue que, bueno, esto fue como personal, funcionó más o menos así, pero sus poblaciones van a reaccionar diferente según el tipo de población que sea. Resulta que estaba haciendo un estudio el año pasado, el semestre pasado, que tenía que ver con la gente cómo habitaba la ciudad y qué prefería. Entonces yo lo que hice fue que me fue para, ¿cómo se llama ese parque? La galería a Santa Elena. Al parque es que a entrevistar así, entonces yo el QR y iba llenando el papelito y luego pasé a tabular, pues estuve como 2 horas ahí y recogí como 4. Entonces yo, esto no va a funcionar. Entonces lo que hice, ustedes han visto esos grupos que se formaron durante el estallido, que Medin Cali o Cali Cali, esas cosas. Entonces me busqué uno que se llama Medical. Entonces ahorita hacen memes y molestan a la gente y cogen uno que se llama el brujo y le dicen que es el que hace los atentados. Bueno, es un chiste, ¿cierto? Pero surge esta página con mucha gente que quería saber qué estaba pasando durante el estallido. Entonces yo dije, yo creo que ahí hay una diversidad de personas que habitan la ciudad y me pueden. Entonces lo que hice fue contactarme con el administrador y le dije, ay, ¿será que me hace el favor? Y el man lo puso y en 24 horas hice 400 respuestas. En 2 horas hice 15 y en 24 horas, en un solo día, hice 400. ¿Qué les parece eso? ¿Cuál fue la diferencia? Pues que hay una vinculación emocional, o sea, de aceptación de que uno hace lo que el administrador de la página le diga. Entonces, dame aquí, dale like, ¿cierto? Suscríbase, contésteme, llene la cajita. Y uno obedece porque hay como una recompensa. Dice, uy, de pronto muestran mi respuesta ahí, voy a ser popular, me voy a volver viral, ¿cierto? Hay como todas unas expectativas detrás, así como ustedes tuvieron la expectativa de recibir el dulce. Sí, yo voy por esa por cientos, pero Hoy, como les dije, se triplicó. Estamos en 42 en una hora y media. Hicimos 42. Y mañana espero hacer otras 20, 25. ¿Sí? Pero es que Y ya no, terminó. ¿Cómo? ¿Cómo? pero es que no está dando más dulces. Sí, claro, lo necesito para mañana y no alcanzo a ir a comprarlos. Ahí me disculparán, pero los recursos... Ah, bueno, hay un tema de recursos, ¿no? Los recursos son limitados, entonces uno tiene que saber hasta dónde hacer la cosa, ¿sí? Entonces, mi recurso limitado, digamos, es lo que tengamos acá. Yo soy como 20, hay como 30 bananitas todavía, ¿sí? Y también era el tiempo, entonces yo dije, bueno, tengo que llegar antes, entonces me maté para llegar antes, entonces comencé a encuestar aquí en el salón de al lado, luego me vine para acá a ver cómo iban llegando ustedes, entonces como toda la metodología de abordaje. Continuamos, ya vamos a acabar esta parte. Esto ya se los dije, entonces según la población, ¿sí? Según donde habite, según cómo se sienta. A mi abuela yo creo que le enojaría demasiado que yo le haga una encuesta así como en el celular. Ella yo creo que porque que yo me siente a hablar con ella, ¿sí? Entonces de pronto, si vamos a esa encuesta, esa entrevista o es una cosa más estructural, yo la lleno, ¿vale? Entonces si son adultos mayores, a veces, una vez estaba haciendo un tema de conflictos en espacios urbanos. ¿Y cuál fue? Yo mis hojitas, sí, y me sentaba a hablar con la gente. Cuesta más, sí, pero era la única manera, digamos, de levantar información. Entonces, en comparación con la que hice en Alameda, miren que cada estudio va a ser diferente y nuestro plan para levantar información y que las personas nos contesten, que se sientan cómodas, nos contesten con sinceridad, pues va a depender de cómo analizamos esas identidades de esa población. Listo, eso no se les puede olvidar porque uno a veces mete las patas. Y la recomendación siempre, siempre, siempre es hacer una validación con 3, 4 personitas para no ir a gastar todo el recurso. ¿Qué tal que yo hubiera llegado de una vez a repartir bananas y no hubiera funcionado? Entonces fui, ensayé, lo pensé, ¿sí? Ensayé, digamos, le pregunté a mi esposa a ver si yo tengo una banana, me contestaba, si le pregunté a un compañero, me contesta y me dijo, sí, claro. Entonces fui, compré las bananas y vine acá, pues hice lo propio, ¿vale? Listo. ¿Cuál va a ser el tallercito para el día de hoy? La idea es que tenemos 3, eso si quieren nos pueden hacer y ya parten para la casa. Estamos muy poquitos. Hay tres temas. Entonces,
Influencias de mecanismos de comunicación en el uso de transportes entre el sur de Cale, oriente de la ciudad y Jamundí. Estas son aplicaciones para ver el mío, grupos de WhatsApp para los cupos de los piratas, ¿sí? Cosas para ver el tráfico, uno ver dónde está el trancón, ¿vale? Son ese tipo de cosas. El segundo tema es importancia del mantenimiento, acceso y prevención de la planta física de la unidad JC sede sur. Que uno vaya y no se parta una pata, que no estén cayendo cosas porque están haciendo trabajos, que haya un hueco y lo tape, que las puertas funcionen, que no se resbaloso el piso, que trata como de eso. Y el tercer tema es clima institucional para el bienestar socioemocional de la comunidad educativa en la CESU. Entonces, trabajo de psicólogos, conflictos entre grupos y la mediación que hace la institución. ¿Sí se entienden, cierto? Los tres temas. La idea es que nos dividamos en grupos y cada uno elija pues uno de esos temas y que invirtamos, yo creo que 1 hora es mucho porque pues de verdad si quieren, los veo como muy cansados, seguramente tienen los zapatos mojados y todo lo demás y se van a volver a mojar. Entonces, Y lo que no tiene ahorro. listo. Entonces, la idea es que, venga a ver, yo miro qué dice acá, esa es la novena. Identifiquemos diferentes tipos de poblaciones e intentemos pues levantar como pueden hacer una pequeña pregunta, una encuesta así rapidita, de al menos 3, 4 personas, para que vengan y nos cuenten qué pasa por este fenómeno. Pero es importante que identifiquemos bien la población. Es decir, le decimos acá, si yo tengo que averiguar esto, ¿a quién será que le pregunto? Muy posiblemente en la parte 2 ustedes irían a donde uno de los ingenieros que está como todo el tema de planta, un director de carrera, o a quién le preguntarían sobre esto. A los señores que El trabajan vigilante. cortando los árboles. Ahí está. Sí, todos los que tengan que ver con mantenimiento y esto. ¿Cierto? A los primeros, estos primeros que son todo el tema de ubicación y información para coger las rutas, eso a quién le preguntarían. A todos los que tenemos el mío y estudiando. Pero entonces la idea es que construyamos muy bien ese perfil de cuál es el perfil de las personas que me interesan. Aquí, o sea, uno podría decir, no, pues busquemos si esto fuera un proyecto, al subsecretario, a Eder, sí, Eder, el experto en móviles, a un guarda de tránsito, ¿cierto? Pero entonces no, entonces uno tiene que saber. Y aparte, miren la mejor manera de aproximarse, ¿no? La anterior hicimos fastidiar, ¿cierto? Aquí la idea es que, al contrario, pensemos una buena manera de aproximar. ¿Listo? Em, ya, eso sería todo. Entonces, escogen un tema. Aquí rapidito definen más o menos cómo se van a aproximar. Imagínense pues cómo se siente esa persona y cómo sería la mejor manera de hacerlo. Tomamos registro y socializamos yo creo que la siguiente clase. ¿Escogieron a los tres? Sí. Ustedes el 3, ustedes el 1, ustedes el 2. ¿Listo? Como hay poquita gente, pues es fácil de repartirse, si no, pues repetiríamos. Pues. Entonces, miren qué preguntas harían, cuál sería la población que van a indagar y cuál sería la mejor manera de hacerlo, pues ya saben, para que las personas estén cómodas, pues tengamos como una manera agradable de aproximar. ¿Listo? Así como hice yo con los dulces. ¿Vale? Y el uno, profe. No, ya se repartieron. Listo, ahí fotico. Entonces, hoy a quienes tenemos acá haciendo la tarea, tenemos voy a copiar ese seguridad. Tenemos a Caracol, Vanessa, y ¿cómo se llama Manuela? Estoy feliz porque es que por fin me aprendo los nombres de un grupo. Manuela, bueno, no me sé uno, ¿es Paula o Paola? Paola, Danis, Alfredo y Darcy. ¿Cierto que me falta Daniela? Ay, ¿verdad que falta uno? No me falta de nadie, ¿cierto? De los que vinieron. ¿De asistencia? Si quieren la pongo para que la firmemos ahí. Sí, porque igual ya tomé asistencia allí, pero pues bueno, llenémosla. Ahí está. Esto apenas termine me dice para darle el dulcecito.